Otro tema importante en esta lección son los principios de la evaluación. Bueno, toda evaluación tiene que tener validez. Las evaluaciones son válidas cuando ellas evalúan lo que pretenden evaluar. Eso se logra cuando los evaluadores son completamente conscientes de lo que deben evaluarse, los criterios apropiados, los resultados de aprendizaje definidos. Entonces siempre tenemos que tener claro qué es lo que vamos a evaluar y cómo lo vamos a evaluar. La evidencia recogida a través de las tareas están claramente relacionadas con este sentido evaluado, es decir, que los documentos que nosotros pedimos como evaluación son necesariamente lo que nos da respaldo a la validez. El maestro, con las diferentes evidencias y suficiente para demostrar los criterios de desempeño alcanzados. Entonces, un ejemplo, un examen, una tarea, una rúbrica de una tarea, es la que me muestra y le da validez a lo que yo evalúo. Confiabilidad. Las evaluaciones son confiables cuando son apropiadas e interpretadas conscientemente del estudiante a estudiante y de un contexto a otro contexto. Eso quiere decir que la confiabilidad de las evaluaciones quiere decir que todos entienden lo que se está preguntando, que para todos es entendible las indicaciones, que un estudiante a otro estudiante puede, no hay diferencia ni entre un contexto y otro contexto. También otro principio es la flexibilidad. Las evaluaciones son flexibles cuando se adaptan satisfactoriamente a la variedad de modalidades de formación, a las diferentes necesidades de los estudiantes. Entonces, eh, hay evaluaciones que hay que cambiar, hay que hacerlas diferentes para otro tipo de estudiantes, se tiene que flexibilizar según las variables y modalidades de formación. No es lo mismo un examen o una prueba para un estudiante de séptimo que uno para uno de décimo. Y otro principio muy importante es la imparcialidad. Las evaluaciones son imparciales cuando no perjudican a los alumnos particulares. Por ejemplo, cuando todos los estudiantes entienden que lo que se espera de ellos y de qué forma tomará la evaluación. En ese sentido, chicos, es importante que ellos sepan que en qué momento van a ser evaluados y por qué van a ser evaluados y con qué van a ser evaluados. Que ellos estén totalmente convencidos de lo que se va a evaluar y lo que se espera de ellos en la evaluación. No es nada más llegar y tirar un quiz en la mañana y ciertas preguntas y decir que son unos vagos, no, eso no, sino que desde previamente se les tiene que avisar quiénes van a ser evaluados y qué es lo que va a ser evaluado. Seguidamente tenemos los alcances de la evaluación. Bueno, la evaluación tiene un alcance diagnóstico para tomar decisiones antes de empezar un proceso educativo. Tenemos la formación, un alcance formativo para ver lo que se aprende en el estudiante sin una nota, tal vez con una consideración más cualitativa, más una cualidad, pero la parte diagnóstica nos lleva a, a la parte formativa y la formativa nos lleva ya a integrar un sumativo donde tenemos que dar un valor o una nota eh, que afectará tanto la parte del estudiante y su desempeño. Y por último, bueno, no menos importante, tenemos la importancia del proceso educativo, de la evaluación en el proceso educativo. Tenemos que genera innovación, crecimiento y calidad. El objeto principal de la evaluación es retroalimentar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Eso significa que los datos obtenidos en las evaluaciones, tanto formativas, sumativas o diagnósticas, sirven a los intervienen en el dicho proceso, docentes y alumnos, en forma directa para mejorar las deficiencias que se presentan en el proceso e incluir mejoramiento de calidad y en consecuencia el rendimiento del proceso de enseñanza. Por tal fin, es importante definir el término medición de la evaluación así como la clasificación en la última función didáctica. Entonces, la evaluación tiene no solo un proceso de poner una nota, sino es una función más didáctica. Si yo al estudiante desde que da el diagnóstico le doy la revisión del diagnóstico sin una nota, pero sí indicándole qué puntos tiene que mejorar o qué puntos va a aprender en el transcurso del curso o de la clase,
y más adelante hago una prueba muy parecida relacionada a lo que estoy enseñando y el estudiante ya entendió toda esa materia o ese contenido o ese aprendizaje y al puro final ya hago una prueba sumativa entendiendo que ya por lo menos hice una medición formativa que me indicó ciertos parámetros y que le di una retroalimentación al estudiante. Eso es importante. ¿Por qué? Porque hay veces nada más llegamos, ni hacemos un diagnóstico, ni hacemos una evaluación formativa y de una vez hacemos una evaluación formativa, es sumativa, y no hacemos una formativa, entonces vamos a medir, pero sin tener claro ni presente cómo van nuestros estudiantes. Es decir, ya le estamos dando un puntaje a algo que no sabemos previamente si ese estudiante va a mejorar. Entonces, primero tiene que haber la parte diagnóstica, la parte formativa y por último la sumativa. Es decir, ya en la sumativa, digamos, puede ser que yo hice, vamos a ver, estoy dando principios de contabilidad y estamos haciendo asientos de diario. Bueno, la primera práctica es formativa o es un diagnóstico, a ver si ellos conocen o para explicar. La segunda práctica es formativa. Yo la reviso, pero con un enfoque formativo y el estudiante está consciente de lo que está pasando. Y la tercera práctica ya sí es un cotidiano, un extraclase o un proyecto, es formativo. Entonces, eso es, digamos, ya en esta parte. La importancia del proceso educativo, bueno, es que también nos genera innovación y crecimiento. Ahorita acá en esa explicación anterior, yo les dije más que todo en la didáctica y en la función en la clase. Bueno, muchas gracias. Esta fue la exposición de los temas de hoy. Seguidamente vamos a trabajar un momento el foro 1. Voy a explicarles el foro 1 que ya está en el aula virtual. Ahí lo tenemos acá. Foro 1. Ok, el foro 1. Bueno, entonces el foro 1. Observa el video de la lección 2 llamado Un buen maestro sobre el proceso humano. Un buen maestro sabe que en todo ser humano hay grandeza. Mario Alonso Puig. Aquí está el enlace del video. Según el video anterior, responde las siguientes preguntas. ¿Cuál es su principal función? Según el video, ¿cuál es su principal función como profesor o profesora? ¿Qué otros cambios en el entorno de Benjamín provocaron su cambio en sus notas? ¿Cuál es el mayor aprendizaje como profesional en educación? ¿Qué ¿Y qué perspectiva sobre la educación le cambió este video? Según las diferentes definiciones sobre evaluación que ha dado la lección 2 y 3, responda lo siguiente. Elabore una propia definición de evaluación y por último mencione por qué se evalúa en cualquier ámbito de la vida. Según el documento llamado Tema 5 Elementos para la definición de la evaluación, desarrolle las siguientes preguntas. ¿Cuál es la diferencia entre medir y colaborar? Controlar, estimar y seguir en la evaluación. Leer páginas 2 y 3. Este documento ya está subido en el aula virtual. El video está acá. Eso es sobre las diferentes definiciones de evaluación que se han dado, tanto en la lección 2 y 3. El punto 3 dice que en las páginas 8, 9, 10 y 11 se desarrolla lo que no debe ser lo que no debe ser una evaluación. Realice una lectura de las páginas mencionadas y después realice un pequeño resumen de cada uno de los errores. Entonces, en este punto nada más es hacer una pequeña lluvia de ideas o resumen de cada uno de los puntos que menciona la lectura de estas páginas. Después, escoja dos errores y mencione dos que ha vivido usted como estudiante y describa lo vivido. En el punto 3 de los errores antes descritos, ¿qué cambiaría usted como profesional en educación? Y en el punto 4 debe realizar dos aportes enfocados en el punto 1, 2 y 3 y el aporte debe ser mayor a 100 palabras cada uno, dos aportes. Acá está la rúbrica de
la participación en el foro. Estimados estudiantes, que tengan una linda semana y cualquier duda o consulta estoy disponible por los medios de intercomunicación que siempre tienen, grupos de WhatsApp, mensajería, llamadas, habla virtual, lo que necesiten. Muchas gracias y buena tarde.